Y pobre el pastor Beto, que le tocó solamente 2 domingos de enero, que es largo enero encima. Así que dijimos, vamos a darle 2 más en febrero, y ya cambian los meses, ¿no? Que veníamos con que los meses siempre le tocaba al pastor Luis. Gracias, Mati, justo estaba deseando un poquito de agua. Que el pastor, estamos hablando, que el pastor Luis siempre le tocaba abril y diciembre, ¿no? Que son los meses pares. Como son 2 meses pares, siempre va a salir igual. Así que dijimos, bueno, yo te agarro un domingo en febrero, pero invita a alguien. ¿Sabes que ya tengo a uno? Tengo a uno, y me gusta, Así que bueno, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Me tocaba a mí el legado de nuestra fe, ¿sí? No pudimos estar el domingo que tocó predicar el pastor Beto, pero vamos a hablar un poco acerca de los legados, me imagino, que estamos dejando en nuestra vida. Y hoy tocaría hablar del legado de la fe. Quería asegurarme de que es un legado, así que lo busqué en el diccionario, como siempre, según nuestra Real Academia Española, qué significa la palabra legado, antes de meterme a ver cómo lo podíamos estar aprendiendo. Y en el diccionario dice aquello que se transmite a los sucesores, sea material o inmaterial. Eso es un legado. Aquello que se transmite a los que vienen atrás, ¿sí? Estaba pensando un poco en esto, y en la historia de la humanidad hay personas que han dejado un legado tan impactante que el mundo entero ha cambiado por el legado que dejaron esas personas. Y pensando un poco en la cantidad de personas que había, es incontable. Creo que no me alcanzaría la hora. Mira, esto se está moviendo mucho, ¿no? En la historia de la humanidad, la cantidad de personas que han dejado su huella y han dejado un legado no solamente para su gente allegada o su entorno, sino que para el resto de la humanidad han dejado el cambio total y parcial. O sea, total y parcial. O sea, el poquito y el mucho. Cambió totalmente por la vida de una persona en la historia, ¿sí? Desde el comienzo han pasado personas que han cambiado el curso de la humanidad, literalmente, ¿sí? Yo pensaba en algunas esta tarde mientras que pensaba, y se me ocurrieron un montón. No vamos a hablar de todas las personas que pueden ser nombradas, pero agarré 2 o 3 ahí que me gustaron. Una agüita de Don Bosco, on the rock, diría mi pastor. Y ahí nomás encontraba el que inventó la luz, ¿sí? Imagínate que todo ahora funciona con energía eléctrica, todo. Tenemos el sonido, los instrumentos, tenemos, bueno, ahora internet ni hablar, para internet necesitas tener luz porque si no, no sirve para nada. Todo lo que conocemos, y más los jóvenes de hoy, que no conocen lo que es una vela o lo que es vivir sin luz. Todo funciona a la luz, y vos sabés que en realidad fueron 2. Se atribuye a Thomas Edison. En 1879 dice que pudo encender la primera bombilla con energía eléctrica, después de haber años de investigación. Pero ahí nomás está Nicolás Tesla, quien se dice que fue el que lo inventó, y bueno, Edison se lo robó y lo hizo funcionar. Se atribuye el descubrimiento a Edison, pero bueno, había seguramente más personas, más ingenieros, más personas que estuvieron trabajando. Y pensando qué importante que fue el legado de estas personas, que hoy en día todo se necesita energía eléctrica. El legado de esa persona para los que venían atrás, incluyéndonos a nosotros, fue tan impactante que fue de generación en generación, y obviamente hoy tenemos energía de todo tipo, hidroeléctrica, nuclear, solar, ya no sé ni cuántas formas de acumular energía tenemos, pero todo comenzó con una persona que se le ocurrió que podía llegar a utilizar la electricidad para algo útil, ¿sí? También tenemos personas que han marcado la humanidad, personas que han sido
presidentes, emperadores, reyes, que han marcado, ¿sí?, el curso de su entorno, de su país y también de la humanidad. Tenemos a este Flavio Valerio Constantino, emperador romano, desde el 306 al 337 después de Cristo, fue el que estuvo como emperador, ¿sí?, en esa época, en lo que era el Imperio Romano, ¿sí? Y mirá como lo que hizo el emperador que fue totalmente en contra de lo que se venía sucediendo allí en Roma, ¿sí? Había una persecución contra los cristianos, ¿sí?, en esa época, contra los que se decían seguidores de Cristo. Y Constantino impone o decreta la libertad de culto, en donde quería que dentro de su imperio todas las personas que él estaba gobernando pudieran tener la libertad de creer en lo que ellos quisieran, ¿sí? Durante un par de años fue duro, como todo cambio, para los tradicionalistas, para los que querían seguir con su status quo. Fue un poquito impactante, pero al correr los años, cada uno podía creer en lo que quería, y fue él el impulsor, en el año 325, al primer concilio, ¿sí?, de creyentes cristianos. O sea, el emperador fue el que constituyó, bueno, muchachos, nos ponemos de acuerdo, agarramos todos los líderes religiosos, todos los escritos que teníamos, y vamos a darle forma a esta religión. O sea, ¿qué es el cristianismo? ¿En qué creemos? Bueno, un emperador romano fue el que impulsó a los cristianos a decirle, bueno, muchachos, júntense acá y acá no salen hasta que salgan con algo concreto. Y tenemos al día de hoy, ese fue el primer concilio de todos los que hubo, ¿sí?, que hoy llega a nosotros la palabra de Dios. Imagínate lo que hizo ese emperador, un emperador no cristiano encima, ¿no? Fue el que impulsó a decir, muchachos, denle forma, y vemos qué pasa. Bueno, y allí sucede, empieza el concilio, ya no termina con Constantino, pero bueno, él da el comienzo a que empiecen a buscar los escritos, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y los escritos que teníamos del Antiguo Testamento, para que nos pongamos de acuerdo, sacar los libros que eran fábulas o fantasías y poner los que realmente eran palabra de Dios, y allí se comienza a ponerse de acuerdo como inspiración divina, lo que hoy nos llega a nosotros como la Biblia. Mirá lo importante que fue, cuánta cantidad de personas en el mundo creen en Dios por medio de las Escrituras. Y empezó con un tipo que dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, y comenzaron a hacerlo. Una persona sola. Perdón, pero me quedo sin voz cuando cantamos. Siempre me siento a tomar mate ahí, agua, y se me pasa, pero... ¿Qué más? Si vamos a la parte de deportes, personas que han dejado su legado, tenemos ahí indiscutiblemente al Diego, ¿no? Diego Maradona con su juego, creo que impactó a todo el mundo, y no sé si hay algún lugar en el mundo que no tiene televisión quizás, que no sepan quién fue Diego Armando Maradona, ¿no? Tenemos todavía ahí en vida, pero también tenemos los logros de Messi, y a los que nos gusta el básquet, Michael Jordan es el mejor de la historia, y si bien hubieron muchísimos buenos, creo que nadie lo superó nunca a Michael Jordan, fíjate lo que hizo en los 90, en Argentina por lo menos, como en muchos otros países seguramente, no teníamos ni idea que existía una ciudad que se llamaba Chicago en Estados Unidos. Es una ciudad que hace muchísimo frío, que nadie quiere vivir ahí, excepto los que les gusta el frío. Se congelan los asfaltos, se congelan el agua, se congela todo. Y el tipo logró poner en el mapa Chicago, porque hoy dicen Chicago Bulls y todos saben que es el torito ahí rojo y todos conocen. El tipo lo logró poner en el mapa jugando al básquet. Y en Argentina, en esa época, el básquet no era nada. O sea, vos decías a cualquiera que jugabas al básquet y te miraban como si fueras un marciano, alguien raro. ¿Qué es el básquet? Nadie entendía nada. Después de Chicago Bulls, del Michael Jordan, todo el mundo veía con una pelota de básquet, Jordan, lo primero que tenía era Jordan. Me comí un par de apodos, me acuerdo, en varias canchas que no sabía cómo decirme, decían Jordan, porque no sabían otro nombre. Sí, bueno, después creció muchísimo más el básquet, pero en ese entonces no sucedía. Ese es el legado que va a dejar Michael cuando ya no esté, ¿no? Que él logró poner en el mapa una ciudad que nadie conocía. En Europa no se sabía, hay
Hay una serie ahí que dan en Netflix que se llama The Last Dance, el último baile, y ahí él dice que fue a Europa y dice que en donde nadie sabía que era Chicago, todo el mundo andaba a conocer a Chicago. Y era increíble en donde lo que logró hacer con un deporte, ¿no? Y así, bueno, podemos nombrar un montón de personas que han dejado un legado en la humanidad. Si vamos a la parte tecnológica, tenemos ahí a Steve Jobs, y me dijeron que era un nombre a Stephen Hopkins, ¿no? Hopkins. Steve Jobs, ahí el creador de Apple, que dejó, bueno, su legado ahí con todo lo que hoy es esa empresa y todos los productos que hacen. Pero también hay personas que han dejado malos legados, ¿verdad? Estamos hablando de cosas quizás buenas, lindas, agradables de recordar, pero hay personas que han dejado también malos legados en la historia, personas que han hecho guerras, como todavía estábamos buscando acerca del Führer, Adolf Hitler, que comenzó una segunda guerra a nivel mundial, una persecución importantísima para el pueblo judío, que dio muerte a muchísimas vidas inocentes. Y creo que todo el mundo sabe quién es hoy. Dejó un legado y un pensamiento de crueldad, de maldad. Y así sucede con muchas otras personas malas que también han estado en este mundo y que han hecho desastre en la vida de sus países, de sus entornos y también a nivel mundial. Eso es a nivel secular, y creo que todos por lo menos conocemos un poquito de la historia y entendemos que pasa así. Pero vamos a hablar un poquito a nivel espiritual, que es donde entramos en el legado de la fe, hoy a hablar. Y vamos a ver un poquito también qué importante que es el legado de la fe para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11, que ahí tenemos una lista de los llamados héroes de la fe. Yo les llamaría los héroes que el autor de Hebreo quiso poner, porque hay muchísimos más que no están en este capítulo 11, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito que en la fe cristiana también tenemos personas que han dejado su huella. ¿Me girás un poquito del lado? Que han dejado su huella marcada en la historia por su fe, ¿sí? Si personas no hubiesen... Giralo más, que no me dé tanto. Ahí. Si personas no hubiesen tenido la fe que tuvieron, quizás hasta el día de hoy no hubiese llegado tan firme y constante la palabra de Dios a nuestras vidas. Personas que realmente han dedicado su vida y han experimentado situaciones extremas por su fe puesta en nuestro Dios. Esa fe de estas personas, que vamos a estar viendo algunas, no vamos a leer todo porque vamos a estar toda la tarde, pero esas personas que han depositado su fe tan firmemente en la palabra de Dios, en el mismo Dios, creyendo a las palabras que Dios le había dicho, nos llega a nosotros un legado en donde podemos tener la seguridad y la certeza de que tenemos nuestra fe depositada en la persona correcta, ¿sí? Y vamos a ver un poquito, hay algunos ejemplos que nos dice el autor en el capítulo 11, vamos a leer, Ailén, te voy a volver loca un ratito, ¿sí? Pero ya estás acostumbrada. Vamos a leer 11, del 1 al... De entrada vamos a leer del 1 al 4, ¿sí? Voy a ver si leo de acá o de allá porque la verdad que ya no veo nada. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está claramente nuestra definición de fe, la que defendemos, esa certeza, algo seguro, algo que es indiscutible. Esa es la palabra que no tenemos dudas. Y dice la segunda palabrita, la convicción, algo que es firme, que no se mueve. Esa es nuestra fe. ¿A qué? A lo que esperamos y a lo que no vemos, ¿sí? Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho
lo que se fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Qué interesante es porque la fe puesta, y dice ahí que por el universo por la palabra de Dios fue hecho. De la nada, de lo que no había, salió. Y esa es la fe que nosotros tenemos en lo que creemos, ¿sí? Y en esa fe creyeron personas también, que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver la vida de Abel. Abel, segundo hijo de Adán. Dice, por la fe, el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Fíjate que desde el principio de la historia ya vemos la segunda persona, la tercera persona que aparece, el segundo hijo de Adán, que ya deja marcado un legado de fe. Sí, vamos a ver un poquito la historia ahí en Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Génesis 4, del 3 al 5. Vamos a estar saltando de Génesis a Hebreos. Tuki, un poquito de ahí nomás para ver 2 o 3 personajes, no vamos a ver mucho más. Pero es interesante ver, dije del versículo 3, dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 te dije, ¿no? ¿Sí? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Vemos el primer acto que se ve de ofrenda ahí de Caín y de Abel, y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Y sabemos que la ofrenda de Abel, por lo que dice el texto, era una ofrenda de sangre. Era una ofrenda de un macho puro, de lo más gordo, de lo mejor. Caín da de lo mejor, Abel da de lo mejor, cuando Caín sacó de la tierra fruto, ¿no? Y ahí empezamos a ver ya un legado de, una enseñanza de qué le agrada a Dios, ¿sí? Un sacrificio real o algo que no costó tanto, ¿no? Ya vemos de entrada cómo la fe de Abel fue más que la de Caín, en donde él creyó que lo mejor tiene que ser para Dios, ¿no? Y así vamos a ver en la historia, vamos a ver un par de personajes más, cómo van dejando su huella. Y fíjate que esta historia llega hasta los días de hoy, y cuántas predicaciones habremos escuchado acerca de estos dos personajes, de Caín y de Abel. Pero volviendo a Hebreos 11, vamos a leer un poquito más. 11, versículo 5. Hebreos 11:5, vamos a ver otro personaje, que es Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo es escuchar esa palabra que Enoc, a Dios le agradó Enoc. Vamos a ver un poquito ahí, leer. No hay mucho para ver, para leer, pero bueno, tenemos ahí 2 o 3 versículos. Dice Génesis 5, 21 al 24. Dejá tu dedito ahí en Génesis y volvé para Hebreo con el otro dedito, y ahí dejá, así vamos a estar saltando un poquito. Versículos, capítulo 5, 21 y 24. 5, 21 al 24. ¿Estamos? 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y qué linda palabra, escuchá lo que dice: y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas.
y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, dice de vuelta, pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. No experimentó la muerte Enoc. Pero interesante que 2 veces dice la palabra, fíjate que no hay muchos versículos de Enoc, pero esas 2 veces aparece caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y nos lleva a pensar por dónde estoy caminando. Fíjate el legado que nos deja la fe de Enoc. ¿Estoy caminando por este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, o realmente estoy caminando con Dios, por su palabra, por medio de Él? ¿En qué estoy andando? ¿Con quién estoy andando? Sería. Fíjate cómo nos llega un legado de personas que vivieron hace miles de años y aún así podemos estar aprendiendo de ellas y escuchando y leyendo los actos que tuvieron para dejarnos ejemplo. Seguimos. Hebreos 11, volvemos. Versículo 17. Ya vamos un poquito más adelante, saltamos un par de personajes ahí, de Noé. Teníamos que hablar de Noé también, el arca. Tenemos también un montón, imagínatelo a Noé construyendo el arca, la gente que nunca había visto caer una gota del cielo, ahora lo escuchaban a él decir que venía un diluvio, o sea, no una gota, una tormenta terrible, y construyendo un arca en donde no había agua, toda una locura, y aún así el tipo seguía la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que él hizo conforme a lo que Dios le había pedido. Esa es la vida de Noé, que cumplió la palabra que Dios le había pedido, que también nos lleva un legado de fe. Contra todos los pronósticos, Noé obedeció la palabra de Dios. Y vamos al versículo 17 que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Todos conocemos la historia, vamos a repasarla igual para ver lo que sucedía ahí con Abraham y Isaac. En Génesis capítulo 22, leemos del 1 al 10. ¿Ese reloj anda bien? Del 1 al 10, Bien, vamos a ver un poquito la historia de lo que estaba sucediendo acá. Voy a leer rápido a ver si puedo. Dice: sí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué impresionante el acto de fe de Abraham, ¿no? A veces te hagan agarrar con un cuchillo a uno de tus hijos, ¿no? Pero bueno, no lo hacemos, o sea, pasa por ahí por la mente, ¿no? De agarrar con un palo, una vez, qué sé yo.
Más cuando tenés 4 como los míos. Pero yo me imagino ya un adolescente, más o menos de la edad de esos que vamos a mandar mañana a monte, caminando con su papá, varios metros adelante, y qué conversación habrán tenido en ese camino, que escuchamos solamente, que leemos solamente, que dice que le preguntó por el cordero, y él dijo, ya Dios va a proveer del cordero. Pero irían charlando quizás de la vida, y Abraham pensando, este es mi hijo, tengo que entregarlo a Dios. Y qué importante es la balanza que tenía Abraham, que nos llega esa fe contundente hasta nosotros hoy. ¿Qué habrá creído Abraham? Bueno, yo voy a entregarlo, total, el Dios poderoso que me lo dio seguramente algo va a inventar, o lo va a revivir, o lo va, no sé, me lo va a traer más lindo, más grande, más obediente, qué sé yo. Y allí va, ¿no? ¿Y qué pasaba por la mente de Isaac en ese camino? Cuando lo ve a su papá atándolo a él y subiéndolo, ¿qué pensará el hijo, no? Me está haciendo una broma, o sea, ¿a qué estamos jugando, pa? Y levanta ya el cuchillo a Abraham sobre Isaac. Bueno, conocemos la historia que Dios lo para justo en ese momento, aparece el cordero, adoran a Dios, y bueno, de Isaac sale la gran nación, el pueblo de Israel. Qué poderosa fe que nos deja ese legado Abraham a nosotros, para que podamos entender que nuestra fe está puesta en la persona correcta. ¿Sí? Tenemos la fe puesta en la persona correcta. Se me va el tiempo, ¿no? Vamos con otro. Moisés, Hebreos 11, 24 y 27. No vamos a volver a Génesis, sino Hebreos 11, vamos a leer del 24 al 27, dice así: por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mirá la fe de Moisés, teniéndolo todo, ¿no? Pudiendo haberse criado como nieto de Faraón, con todos los privilegios que eso conlleva, teniendo esclavos, teniendo fortuna, él decidió no a eso y sí a identificarse con su pueblo, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué lindo cuando tenemos la mirada puesta en el galardón y no en las riquezas temporales, ¿no? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿sí? Como viendo hacia arriba, como teniendo la mirada puesta en Cristo, no dejándose seducir ni endulzar por las riquezas de este mundo, sino puestas las miradas en aquel que es Dios, creador y sustentador. Y conocemos la historia, después Moisés vuelve a Egipto y saca al pueblo de Israel con poder, porque Jehová estaba con él. Y bueno, así podemos ver un montón de ejemplos, salteamos unos cuantos para ir más rápido, pero quiero leer algunos versículos, ahí ya vamos a leer, ahí nomás capítulo 11 también, del 32 al 40 vamos a leer, rápido porque es interesante que todas estas personas que estamos leyendo, que aparecen acá, el autor los recuerda en su libro, en su carta, que nos han dejado ese legado de fe, ¿no? Para que nosotros podamos entender lo importante que es a dónde pusimos nuestra fe. Dice el versículo 32, el autor, fíjate lo que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, fíjate todas las cosas buenas que pasaron esos hombres de fe, o que hicieron esos hombres de fe.
Dice, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron de fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas, escuchá lo que dice, otros fueron atormentados. Personas de fe, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Escucha, fueron apedreados, fueron aserrados. Esa muerte es terrible. Los metían en un tronco hueco y los cortaban como si fuera madera sola. Eso experimentaron hombres y mujeres de fe, que decidieron poner la fe en Dios y la fe en Cristo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escuchá, ese legado nos dejan de fe, ¿sí? Mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate todos los ejemplos que tenemos del legado que nos llega a nosotros de fe, ¿sí? No sé, esto es yendo a la historia y lo que aparece en la Biblia. Pero también tenemos personas creyentes cristianos que han también impactado al mundo con el Evangelio. Podemos tener acuerdos y desacuerdos en muchas cosas, pero no podemos negar que han sido personas de impacto en el mundo, ¿sí? En muchas vidas. Tenemos grandes predicadores que han llenado estadios y miles de personas han conocido la palabra de Dios o han conocido a Cristo por medio de que una persona se animó. Nombres importantes, no quería anotar mucho porque estaríamos todo el día, pero Billy Graham, ahí tenemos uno que también hasta en la televisión, en todos lados podía predicar libremente el Evangelio. Y más cercano ahí a nosotros, por ahí Jack Wilson, que empezó con un cajón de manzana parado en unas calles en Lebrón, predicando el Evangelio a las personas en la vereda. Y tenemos hoy lo que conocemos como Palabra de Vida, ¿sí? La Fundación de Palabra de Vida. Comenzó predicando en una esquina, en un cajoncito de manzana, y bueno, después llegó a un montón de personas, a vidas, con el discipulado. Y si vamos a hablar de nosotros, también vas a encontrar que en tu vida y en mi vida han pasado personas de fe que han dejado un legado en nosotros. Una persona que te habló de Cristo, que te hizo entender tu condición de pecador, que te dijo, el único camino es Cristo, y vos le creíste y convertiste tu fe a la fe en Cristo. Esa persona dejó un legado en tu vida. Personas que quizás conociste ese día, después se habrán hecho grandes amigos, quizás nunca más volviste a ver, pero dejó un legado en tu vida. Dice el capítulo 12, versículo 1 y 2, poneme, de ahí también de Hebreos. Por tanto, dice el autor a los Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de todas estas personas que han dejado su legado de fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí tenemos el legado que nos llega también desde el primer hombre, que es el pecado. Ese legado que no lo podemos negar, que viene de generación en generación, desde el primer hombre hasta el día de hoy, que es el pecado. Desde Adán lo hemos heredado y nos ha dejado su legado. Como legado, hay un legado bueno, también hay legados malos, y ese es el que nos sigue. Pero dice acá el autor, despojémonos de ese pecado. Y dice acá el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
quiero animarte, ya terminamos. ¿En dónde tenés que dejar vos tu legado de fe? Porque aunque me digas, bueno, pero yo le dije que sí a Jesús un día, y bueno, voy a la iglesia, todo bien, escucho todo, pero paso ahí despacito, sin pena ni gloria, no me ve nadie, voy, ocupo un lugarcito y me voy a mi casa. Déjame decirte una cosa, que hay personas que te están viendo a vos y que vas a dejar un legado, quieras o no. Siempre vas a dejar una enseñanza a una persona, quieras o no. Aunque vos pienses que no, personas, y más que nada los jóvenes, te ven y quieren ser como vos o quieren aprender de vos. Entonces quiero animarte, ya que aprendemos un poco acerca del legado de la fe que hemos recibido, ¿qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Cómo nos van a recordar cuando no estemos? ¿Qué es lo que van a hablar de nosotros? Entonces quiero animarte en esta tarde con 3 lugarcitos nomás en donde tenemos que dejar nuestro legado de fe. Y rapidito vamos a ir a 2 Timoteo 1:5. Y el primer lugar donde tenemos que dejar nuestro legado de fe, de esa fe firme puesta en Jesús, es en la familia. La familia es la primera institución creada por Dios para el hombre, para la mujer. 2 Timoteo 1:5, perdón. 2 Timoteo 1:5. 1:5. 2 Timoteo 1:5. La familia tiene que vernos como personas de fe, que tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablándole a Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, la cual habitó primero tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Fíjate que dice, esa fe no fingida. Y cuando dice no fingida, yo me imagino entonces que hay una fe fingida también. Porque Pablo le dice a Timoteo, yo estoy seguro que la fe que vos tenés no es fingida. Quiere decir que hay hermanos que fingen la fe, ¿sí? Pero la de Timoteo en este caso no era fingida. ¿Por qué? Porque Pablo conocía a la abuela de Timoteo y estaba seguro que la fe de la abuela era no fingida. Y también a la madre. O sea que en la familia la fe se fue contagiando porque fueron dejando, desde la abuela, la madre hasta Timoteo, un legado de fe. No sabemos qué habrá pasado con Timoteo, si habrá tenido hijos, si siguieron los hijos ese legado de fe o no, no lo sabemos. Sabemos que ahí flaqueó un poquito Timoteo, joven de experiencia quizás, pero que le llegó a él por la familia seguro, porque nos dice la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo que eso fue así. Así que el primer lugar donde tenemos que dejar nuestro legado de fe, que nuestra familia sepa que realmente depositamos nuestra fe en Cristo, que sea firme, que sea segura, ¿sí? ¿Dónde más? Tenemos que dejar bien claro el legado de nuestra fe. En nuestro entorno, ahí 2 Timoteo 1:8, en lo que nos rodea, sea escuela, sea trabajo, facultad, no sé, amigos. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice Pablo a Timoteo de nuevo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. La gente tiene que saber en dónde pusiste tu fe. Cuando vos le decís a un amigo del trabajo, todo, que tu fe está puesta en Cristo, automáticamente cambian un montón de cosas, para bien hoy, ¿sí? Así que tenemos que tener entonces, nuestra fe se tiene que reflejar o identificar en nuestras familias y en nuestro entorno. Y por último, lógicamente, tiene que quedar impactada nuestra fe en la iglesia. La iglesia es el lugar a donde venimos todos los que creemos en lo mismo y que nos animamos entre nosotros. ¿Cómo te van a recordar tus hermanos en la fe cuando no estés? Buscame Hechos 20, 18 al 21. Hechos 20, 18 al 21. Vamos a ver un poquito cómo Pablo se identificaba en la iglesia en Éfeso.
Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Escuchad lo que hacía Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que le dice, ustedes saben cómo me comporté. El testimonio y el legado que dejaba Pablo en Éfeso era firme. Primera Tesalonicenses 2:10 también dice algo parecido, le dice a los creyentes en Tesalónica, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes y con la iglesia. ¿Cómo es nuestra actitud con la iglesia? Yo sé que la iglesia a veces es complicada, las personas somos complicados, pero lo importante es que vos dejes claro tu fe, dónde está puesta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos van a recordar? Como aquel creyente que pasó un día por la iglesia, pasó por una iglesia, o por dos, o por tres, o como un verdadero siervo de Dios. Fíjate que dice, nos portamos santa, justa e irreprensiblemente, sin que nos puedan decir nada. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos van a recordar en nuestra vida? Quiero animarlos, hermanos, a que podamos entender lo importante que es el testimonio de nuestra fe y el legado que dejamos a los que nos van a venir atrás. La iglesia de Cristo sigue adelante por personas que han estado antes que nosotros. ¿Sí? No comenzó acá. Ya personas que vienen generaciones tras generaciones siguen enseñando el Evangelio puro, sin mancha, sin torcer, y por eso la iglesia sigue viva. ¿Cómo vamos a dejar? ¿Cómo van a venir? ¿Qué huellas le vamos a dejar a los que vengan atrás? Así que quiero animarte que podamos entender lo importante que es dejar un buen legado de fe para la gloria de Dios. Voy a invitar al pastor Beto si puede orar. Padre Celestial, damos gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias por este cielo que nos ha explicado, que necesita su corazón, ojalá podamos llevarlo a la práctica, podamos dejar un legado de fe. Y Padre Celestial, gracias también por cada uno de mis hermanos, que la bendigas, regresamos a nuestros hogares, vamos que obres en aquellos que de oración, sus están enfermos, vamos a que se pronto. Y también, Padre Celestial, queremos pedirte que nos despidas con tu paz, que podamos regresar también a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mañana 8 de la mañana se van los autos, así que los que no están se quedaron. ¿Escucharon, jóvenes? Después reuniones normales, martes reunión de oración. ¿Sábado hay actividad? No hay actividad, no hay nadie.